El amanecer apenas despuntaba sobre el horizonte de la ciudad, tiñendo el cielo de un gris pálido que prometía un día más, idéntico a tantos otros. Abajo, en el corazón financiero, las calles aún dormían, pero dentro de los grandes almacenes elegancia supreme. La vida ya comenzaba a burbujear con una meticulosa rutina. Era el santuario del lujo, un templo de cristal y acero donde el brillo y la exclusividad eran las deidades principales. Y entre los silenciosos pasillos, una figura diminuta se movía con la precisión de un autómata, casi invisible. El ara se deslizó por el departamento de joyería, un reino de destellos que, bajo la luz incipiente, parecían aún más fríos y distantes. Sus manos, envueltas en guantes blancos de algodón, trazaban círculos perfectos sobre el cristal de las vitrinas, puliendo cada huella dactilar, cada mota de polvo que osaba posarse sobre las joyas inmaculadas. Era su ritual matutino, una danza silenciosa con el amanecer. Sus movimientos eran fluidos, casi coreográficos, cada músculo de su cuerpo joven ajustándose a la tarea con una eficiencia que rayaba en la perfección. No había prisa en sus acciones, solo una dedicación tranquila que pocos notaban. Era una empleada por contrato, una de las muchas en la jerarquía invisible que mantenía el esplendor de elegancia supreme. Su uniforme, un simple mono azul marino, era su camuflaje, permitiéndole mezclarse con el fondo, ser una extensión de las herramientas de limpieza. El sol comenzó a filtrarse por los enormes ventanales, bañando los pasillos en un resplandor dorado y revelando las imperfecciones más sutiles. Un joyero de platino, exhibido sobre un terciopelo carmesí, lanzó un destello que el ara interceptó con la esquina de su paño. Observó por un momento el juego de luces y sombras en la superficie brillante. Una belleza inalcanzable, una barrera invisible entre ella y el mundo que representaba. Su vida era una constante observación de lo que no era suyo, de lo que le estaba vedado. No había amargura en su mirada, solo una comprensión serena de su lugar. Su soledad era un compañero constante, tan omnipresente como el eco de sus propios pasos en los vastos salones. Cuando llegaba la hora del almuerzo, el ara se retiraba a la pequeña y ruidosa cafetería del personal, un laberinto de mesas y sillas, donde las conversaciones se elevaban en un crescendo cacofónico. Ella, sin embargo, encontraba refugio en una mesa apartada, comiendo su modesto sándwich en un silencio que contrastaba con el bullicio a su alrededor. Observaba las interacciones de sus compañeros, las risas, los chismes, las amistades que se tejían y destejían. No sentía envidia, solo una resignación tranquila. A veces, la punzada de anhelo por la conexión era un eco distante, rápidamente acallado por la disciplina que se había impuesto. La quietud de su pequeño apartamento después del trabajo era su verdadero santuario, un espacio donde podía despojarse de la invisibilidad y ser simplemente el ara, con sus pensamientos y sus recuerdos. Por pocos que fueran, la vida se había simplificado para ella, reduciéndose a la rutina, al trabajo manual y a la paz solitaria que encontraba en la ausencia de expectativas. Mientras el ara se inclinaba para pulir la base de una vitrina de cristal, un ruido sordo y el grito ahogado de una mujer rompieron la paz matutina del departamento. Su cabeza se alzó al instante, sus ojos rápidos escaneando la escena. Un niño pequeño, quizás de unos 3 años, con el cabello rizado y una camisa de cuadros, había escapado de la mano de su madre. Con la fascinación natural de la infancia, se había acercado a una elaborada exhibición de jarrones de porcelana antiguos, valorados en sumas exorbitantes. Sus pequeños pies tropezaron con la alfombra mullida, y en una fracción de segundo, el niño se desequilibró, sus brazos extendiéndose torpemente hacia el jarrón más grande, una pieza de la dinastía Ming. La madre, una joven mujer con un rostro lleno de pánico, estaba a varios metros de distancia, sus manos extendidas inútilmente. El supervisor del departamento, el señor Vargas, que acababa de entrar, se quedó paralizado, su boca abierta en una exclamación inaudible. La catástrofe era inminente. El sonido del cristal rompiéndose resonaría por toda la tienda. Pero el ara no dudó. Sus movimientos, que antes eran lentos y deliberados, se transformaron en una ráfaga de agilidad, en un destello.
Dejó caer su paño y se lanzó hacia adelante. Un salto silencioso que la llevó hasta el niño. Extendió sus brazos con una rapidez sorprendente y, con una delicadeza que desmentía la urgencia de la situación, atrapó al pequeño justo antes de que sus dedos rozaran la porcelana. Lo envolvió suavemente en un abrazo protector, girando sobre sí misma para amortiguar la caída, y ambos aterrizaron sin un rasguño sobre la alfombra. El jarrón de Ming permaneció intacto. La madre corrió hacia ellos, lágrimas de alivio en sus ojos, recogiendo a su hijo con temblorosas manos. «¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!», balbuceó, abrazando a Elara por un breve instante. «Muchísimas gracias. Ha sido usted un ángel». Elara se levantó con la misma discreción con la que había actuado. Ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora a la madre, una expresión de genuina calma que disipaba el pánico. Sus ojos se encontraron por un segundo, un entendimiento silencioso. La madre quería seguir agradeciéndole, pero Elara ya se había inclinado para recoger su paño de pulir. Su rostro volvió a su habitual neutralidad y se alejó con paso ligero, volviendo a su tarea como si nada extraordinario hubiera sucedido. No buscó el reconocimiento, no esperó elogios del señor Vargas, quien la miraba con una expresión atónita y una mezcla de admiración y confusión. Simplemente desapareció de nuevo en la invisibilidad de su trabajo, dejando tras de sí solo el eco de una buena acción, un testimonio silencioso de su bondad inherente y su sorprendente eficiencia. Para Elara, salvar al niño era simplemente lo correcto, no un acto heroico que mereciera fanfarria. Más tarde, durante una de sus breves pausas, Elara se sentó en un banco escondido detrás de una fila de maniquíes sin cabeza. Sacó su teléfono móvil, un modelo antiguo y algo desgastado, y revisó sus mensajes. Era un acto rutinario, una forma de conectar con el mundo exterior que rara vez respondía. En un rincón de su pantalla, como un fantasma de un tiempo lejano, apareció una foto antigua, casi descolorida por el paso del tiempo digital. Era una imagen de ella misma cuando niña, con no más de 5 o 6 años, con un vestido de encaje blanco y una gran sonrisa. A su lado, un anciano de porte distinguido, con cabello blanco inmaculado y una mirada penetrante. La sostenía en sus brazos. Estaban en un jardín exuberante, con cascadas de flores y estatuas de mármol. Y al fondo se alzaba una mansión imponente, de arquitectura clásica y majestuosa, con columnas de piedra y ventanas arqueadas que parecían mirar al infinito. Elara se quedó mirando la foto. Su expresión usualmente serena se suavizó con un toque de melancolía. Un fugaz destello de algo que parecía añoranza y dolor cruzó sus ojos. Esa vida, ese anciano, esa mansión, parecían pertenecer a otra persona, a una Elara de un cuento de hadas lejano. Ella misma había borrado conscientemente esos recuerdos, o al menos los había relegado a un rincón polvoriento de su mente. Donde pocas veces se atrevía a aventurarse, la imagen se desvaneció de la pantalla cuando un mensaje nuevo apareció, una notificación de una factura impaga. En ese preciso instante, el señor Vargas, el supervisor del departamento, dobló la esquina, su voz resonando en el pasillo mientras hablaba por su radio. «Elara, ¿está todo listo en la sección de lencería? Necesitamos asegurarnos de que todo esté impecable antes de la apertura». Elara reaccionó con una rapidez inusual, como si el sonido de su nombre la hubiera despertado de un sueño profundo. Su pulgar se movió ágilmente, borrando la foto de la pantalla con una eficiencia casi instintiva. Guardó el teléfono en el bolsillo de su mono con una celeridad que revelaba un deseo subconsciente de ocultar esa parte de su pasado, de mantenerla protegida de las miradas curiosas, o quizás de las dolorosas realidades que implicaba. La transición de la melancolía a la neutralidad fue instantánea. Se puso de pie, su espalda recta, y respondió con su voz suave pero clara. «Sí, señor, todo está en orden. Me dirijo allí ahora». Mientras se alejaba, el señor Vargas notó el brillo fugaz de su teléfono al ser guardado. Una imagen borrosa, como de un jardín o algo así, no le dio más importancia. Elara, por su parte, se movía hacia el siguiente departamento,
pero la imagen de la mansión y el anciano permanecía grabada en su mente. Un eco silencioso de un conflicto interno. ¿Hasta cuándo podría mantener esa vida bajo un velo de anonimato? ¿Hasta cuándo podría evitar el pasado que insistía en regresar su dignidad silenciosa? Su elección de una vida sencilla y trabajadora era su refugio, una manifestación de su resiliencia y su determinación de forjar su propio camino, lejos de la sombra de lo que una vez fue, pero incluso en la más profunda calma, las mareas del destino siempre encontraban la manera de agitar las aguas, y el eco de su pasado era una promesa de la tormenta que se avecinaba. La mañana había avanzado, y con ella, la calma etérea de los primeros rayos de sol había dado paso al ajetreo vibrante de elegancia supreme. Los pasillos, antes silenciosos, ahora resonaban con el murmullo de las conversaciones, el tintineo de las bolsas de la compra y el suave roce de los tacones sobre el mármol pulido. El ara, en su discreto uniforme azul, se movía entre la multitud como una sombra. Su presencia apenas registrada por los clientes absortos en sus compras. Su tarea ahora la había llevado de nuevo al departamento de joyería, pero esta vez, con la tienda en pleno apogeo, se dedicaba a reponer suavemente algunas bandejas de exhibición, asegurándose de que cada pieza estuviera perfectamente alineada, cada etiqueta visible. Sus movimientos eran tan meticulosos como siempre, una extensión de su necesidad de orden y control en un mundo que a menudo sentía caótico e impredecible. La luz de las vitrinas, diseñada para realzar el brillo de las gemas, caía sobre sus manos enguantadas, haciendo que el polvo invisible se manifestara en pequeños destellos danzarines. Estaba absorta en el examen de un par de pendientes de zafiro cuando una voz, estridente y llena de indignación, perforó el zumbido constante de la tienda. «Esto es inaceptable, completamente inaceptable». El ara levantó la vista. Siguiendo el sonido, en el centro del departamento, frente a una vitrina de collares de alta gama, se erigía una mujer. Era la CIA Isabella Valerius, una figura conocida en los círculos sociales de la ciudad, tan famosa por su fortuna como por su temperamento volátil y su afición a las joyas llamativas. Llevaba un traje de diseñador impecable, su cabello rubio perfectamente peinado y sus dedos adornados con anillos de esmeraldas y diamantes. Gesticulaban salvajemente. Una vendedora, pálida y nerviosa, intentaba calmarla en vano. «Mi collar de diamantes ha desaparecido. Estaba aquí. Lo juro, lo acabo de probar». El tono de la señora Valerius ascendió a un chillido, atrayendo la atención de los clientes y el personal de los departamentos vecinos. Sus ojos, antes llenos de indignación, se posaron en el ara, la única empleada por contrato en las inmediaciones, puliendo diligentemente una vitrina a pocos metros de distancia. Su mirada se endureció con una mezcla de pánico, frustración y una instantánea e irracional culpabilidad. Para ella, la empleada de la limpieza era la explicación más sencilla y conveniente. Usted es la única que estaba cerca de la vitrina. Seguramente ha sido usted la señorita». Valerius señaló a el ara con un dedo tembloroso y acusador. Su voz, ahora un grito histérico, resonó por todo el departamento, silenciando de golpe el bullicio habitual. «Ella, esa empleada, ha robado mi collar. Llamen a seguridad, llamen a la policía». El foco de atención se volvió hacia el ara con la velocidad de un rayo. Los ojos de los clientes, antes curiosos, se llenaron de incredulidad y juicio. Las vendedoras, que antes la ignoraban, ahora la miraban con una mezcla de sospecha y miedo. Era como si un reflector invisible la hubiera aislado en el centro de un escenario improvisado, despojándola de su invisibilidad protectora. El ara se quedó petrificada. Sus guantes de algodón, antes herramientas de su oficio, se sentían pesados e inútiles. Su rostro, que normalmente mantenía una expresión de serena neutralidad, se volvió tan pálido que sus labios perdieron todo color. El primer golpe fue de incredulidad. Un robo. Ella. La acusación era tan absurda, tan ajena a su naturaleza y a la vida que había construido, que su mente se negó a procesarla por un momento. Luego, la vergüenza, ardiente e implacable, le subió por el cuello y las mejillas.
no era la vergüenza de la culpa, sino la de ser públicamente humillada, expuesta y señalada, y con la vergüenza, una punzada de ira, fría y afilada. Se abrió camino, la injusticia la golpeó con una fuerza abrumadora, reavivando viejos temores enterrados, ecos de un pasado donde también había sido juzgada y malentendida. Aunque por razones muy distintas, su mente corrió, buscando palabras, una explicación, algo que pudiera gritar para disipar la mentira. Podía decir que nunca había tocado el collar, que había estado puliendo solo las vitrinas exteriores, pero las palabras se le atoraron en la garganta, ahogadas por la avalancha de miradas de juicio y la furia incontrolable de la señora. Valerius se sentía atrapada, expuesta, como un animal acorralado. En cuestión de segundos, la escena se amplificó. El gerente de Elegancia Supreme, el señor Beaumont, un hombre de mediana edad, con un aire perennemente preocupado y un traje demasiado ajustado, apareció atraído por el alboroto. Su rostro, antes una máscara de profesionalismo pulcro, ahora estaba contorsionado por el pánico. La señora Valerius era una cliente de alto perfil, una de las más valiosas, y un escándalo de esta magnitud podía dañar seriamente la reputación de la tienda. Señor Beaumont, esta empleada ha robado mi collar. Exijo que la registren inmediatamente y llamen a la policía ahora mismo. La señora Valerius no dio lugar a dudas ni a la conciliación. Su voz era un ultimátum. El señor Beaumont, sopesando la reputación de su tienda contra la defensa de una humilde empleada por contrato, tomó una decisión rápida y predecible. Su lealtad, impulsada por el miedo a las repercusiones financieras, estaba clara. Señora Valerius, por supuesto, lo siento muchísimo. Resolveremos esto. Seguridad, llevad a la empleada a la oficina y llamen a las autoridades de inmediato. Sus ojos esquivaron los de Lara, incapaz de sostener su mirada. Lara sintió cómo su mundo, el pequeño y predecible refugio que había construido con tanto esmero, se hacía añicos. La vida pacífica y anónima que había cultivado con tanto celo se desmoronaba en un instante. No había vuelta atrás. La acusación, la humillación pública, la amenaza inminente de la cárcel, todo se cernía sobre ella como una tormenta implacable. Se dio cuenta de que no podía esconderse, no podía simplemente desaparecer como solía hacer. Esta vez debía enfrentar la acusación, limpiar su nombre o su reputación. Su sustento y su libertad serían destruidos. La vergüenza y el miedo la empujaban al límite, pero en lo más profundo de su ser, una chispa, latente durante mucho tiempo, comenzaba a encenderse una determinación silenciosa de no ser pisoteada, de no dejar que la injusticia la consumiera. Este incidente no era solo la pérdida de un trabajo, era una amenaza a su propia identidad y un desafío a la dignidad que había luchado tanto por preservar. La calma había terminado, la tormenta había llegado. La oficina de seguridad de Elegancia Supreme era un espacio pequeño y asfixiante, un contraste brutal con la grandiosidad de los salones de venta, paredes beige sin adornos, una mesa metálica en el centro y una única cámara de vigilancia en un rincón creaban una atmósfera de frialdad y desconfianza. Lara fue conducida allí por 2 guardias, sus pasos resonando en el silencio opresivo, sentada frente al señor Beaumont, con la señora Valerius sentada a su lado, sus ojos inyectados en furia y su postura rígida. Lara sintió el peso de la acusación como una losa sobre su pecho. Ahora, señorita, Lara, ¿verdad?, comenzó el señor Beaumont, intentando sonar profesional, pero con un nerviosismo palpable en su voz. Su mirada, sin embargo, evitaba la de Lara, fijándose en algún punto por encima de su cabeza. La señora Valerius ha presentado una acusación muy seria. Un collar de diamantes de valor incalculable ha desaparecido. Usted fue la última persona en las proximidades. Tenemos que saber qué pasó. La señora Valerius no esperó a que Lara respondiera. No, ¿qué pasó? Señor Beaumont, sabemos lo que pasó. Ella lo robó. Es una empleada de contrato. Apenas gana para vivir. ¿Qué esperaban?
Seguro se encandiló con el brillo. Su voz era un veneno destilado, lleno de desprecio y una profunda condescendencia. Mi familia tiene contactos, muchos contactos. Esto no quedará así. Si no aparece ese collar, me aseguraré de que esta jovencita se pudra en la cárcel y su reputación, lo poco que tenga, quede destruida para siempre. Arruinaré su vida. Elara escuchaba la diatriba de la señora Valerius, la crueldad de sus palabras golpeándola como latigazos. Podía sentir el miedo, un escalofrío que le recorría la espalda, pero debajo de ese miedo, una extraña calma comenzaba a arraigarse. Era la calma de la desesperación, la claridad que solo llega cuando uno se enfrenta a lo inevitable. No era una calma de resignación, sino de una dignidad férrea. No he robado nada, dijo Elara, su voz baja, pero sorprendentemente firme. No temblaba. Sus ojos, aunque un poco pálidos, miraron directamente a la señora. Valerius, soy inocente. Estaba limpiando las vitrinas externas. Como siempre, ni siquiera toqué ese collar. La señora Valerius soltó una risa hueca. ¡Inocente! Todos los ladrones dicen eso. Revísenla. Revísenle el bolso. Estoy segura de que lo tiene escondido en alguna parte. Su dedo enguantado con un anillo de esmeraldas apuntó a la pequeña mochila de tela que Elara llevaba siempre consigo. Elara se resistió, no por culpa, sino por la humillación. Su mochila contenía sus escasas pertenencias personales, su almuerzo y un objeto que guardaba como un amuleto. Un vínculo frágil con un pasado que ella mantenía celosamente oculto. Era su último reducto de privacidad. No tienen derecho a... Tenemos todo el derecho, interrumpió la señora Valerius, levantándose de su silla, su rostro enrojecido por la ira, por la seguridad de mis propiedades, y las de esta tienda, se acercó a Elara, intentando arrebatarle la mochila. En el forcejeo, mientras Elara intentaba proteger su bolso con una inesperada fuerza, el pequeño compartimento interior se abrió de golpe. De él no cayó el brillante collar de diamantes, sino un broche de plata antiguo. Delicadamente trabajado, no era ostentoso, sino más bien discreto, pero su intrincado emblema familiar, un escudo con un árbol estilizado y dos leones rampantes y la pátina del tiempo sobre su superficie, le daban un aire de profunda historia y artesanía exquisita. Rodó por el suelo pulido, deteniéndose justo a los pies de la señora Valerius, reflejando una luz tenue. La señora Valerius lo miró con desdén. ¿Qué es esta baratija? ¿Una baratija con la que pensabas reemplazar mi collar? Ridículo. Es una prueba de lo desesperada que estás. Con la punta de su zapato, lo empujó ligeramente, como si fuera algo inmundo. El señor Beaumont tampoco le dio importancia, viendo en él solo un objeto viejo y sin valor aparente, totalmente incongruente con la situación del robo. El broche, para ellos, era un testimonio de la pobreza de Lara, no de su herencia. Sin que ellos lo supieran, un hombre se había detenido a escuchar, atraído por el altercado en el departamento de joyería y la voz chillona de la Valerius. Era el señor Esteban Mendoza, un detective privado jubilado, de unos 60 años, con un rostro surcado por las líneas de la experiencia y unos ojos agudos que habían visto demasiado. Había estado de compras para su nieta, buscando un regalo, y su instinto, afinado por décadas de investigación, le dijo que algo no encajaba en la escena. La agresividad de la señora Valerius, su certeza casi histérica, y la inusual calma de la joven acusada bajo la presión. Su mirada se posó en el broche de plata caído en el suelo, notando la intrincada labor y la antigüedad que sugería algo más que una simple baratija. No era algo que una ladrona, en su huida, se molestaría en llevar consigo, y mucho menos que se le cayera tan descuidadamente. Observó a Elara, la forma en que, a pesar de su situación, se inclinó con una ternura casi reverente para recogerlo. El señor Mendoza no intervino, pero una semilla de duda y curiosidad se plantó en su mente. Decidió quedarse un rato más en los alrededores, observando discretamente. Mientras tanto, la señora Valerius, ahora más furiosa que nunca ante la falta de un arma humeante en la mochila de Lara,
y con su vanidad herida, redobló sus ataques. Esto es un ultraje. La incompetencia de esta tienda es inaudita. El collar debe aparecer. Haré que paguen por esto. Sacó su propio teléfono, un modelo de última generación, y comenzó a hacer llamadas frenéticas. Sí, querido, es Isabela. Necesito un favor. Sí, en elegancia supreme. Han robado mi collar. ¿Y esta empleada de contrato? Sí, necesito que se aseguren de que la policía actúe rápido. ¿Y la prensa? Sí, quiero que esto sea un ejemplo. Nadie se mete con Isabela Valerius y se sale con la suya sus palabras, aunque susurradas al teléfono, resonaron con una crueldad palpable, revelando su intención de no solo recuperar el collar, sino de arruinar por completo a Elara, utilizando su influencia para manipular a las autoridades y a los medios de comunicación a su favor. Para ella, Elara era simplemente un chivo expiatorio perfecto, una forma de desviar la atención de su propia posible negligencia y de reafirmar su poder. El juego de la gata y el ratón acababa de empezar, y Elara, la ratona humilde, no tenía idea de la vasta red que la señora Valerius estaba tejiendo a su alrededor. La acusación de la señora Valerius, amplificada por su red de contactos, se extendió como una mancha de tinta sobre un lienzo inmaculado. En cuestión de horas, lo que había sido un altercado en un departamento de joyería se convirtió en un escándalo público. Los titulares sensacionalistas aparecieron primero en los portales de noticias locales, luego en la prensa matutina y finalmente en las redes sociales, donde el juicio público era instantáneo y brutal. Robo en elegancia supreme empleada por contrato, acusada de hurtar joyas de alta gama. Rezaban algunos, otros, más amarillistas, insinuaban una historia de Cenicienta ladrona y traición a la confianza. La tienda, que antes representaba el brillo y el esplendor, se transformó en un símbolo de la humillación de Elara. Cada mención de elegancia supreme en las noticias se sentía como un golpe directo a su dignidad, pero el verdadero campo de batalla no eran ya los pasillos de la tienda, sino el implacable espacio público, donde su nombre, que hasta entonces había sido tan anónimo, ahora se arrastraba por el fango. Los comentarios en línea eran despiadados, una mezcla de indignación moralista y prejuicios de clase, alimentados por la imagen de una humilde trabajadora frente a una socialité intachable. Elara fue despedida de inmediato. Una breve llamada telefónica del señor Beaumont, su voz cargada de una mezcla de arrepentimiento forzado y alivio por librarse del problema, le informó que sus servicios ya no eran requeridos. Su acceso a los grandes almacenes, el lugar que había sido su refugio y sustento, fue revocado. Se encontró de repente sin empleo, sin ingresos, y con su modesta reputación hecha pedazos. La presión era inmensa. Los llamados de la policía eran constantes. Cada timbre de su teléfono celular un sobresalto, una amenaza. Se le asignó un defensor público, un joven abogado con ojeras y un aire de cansancio perpetuo, que parecía escéptico de su inocencia desde el primer momento. Señorita Elara, la situación es complicada. La señora Valerius tiene mucha influencia y bueno, los hechos la colocan a usted en una posición difícil. Le dijo por teléfono, su voz carente de entusiasmo. Elara sentía su mirada, invisible pero penetrante, evaluándola como una criminal más, predispuesto a creer lo peor. Se sentía completamente sola. Los pocos conocidos que tenía en la ciudad, otros trabajadores de contrato o vecinos de su edificio, se habían alejado. Las miradas de lástima o de juicio en la calle eran insoportables. No tenía amigos íntimos a quien recurrir, ni familia cercana con quien desahogarse. La soledad, su antiguo compañero silencioso, se había transformado en un aislamiento cruel y tortuoso. Las noches las pasaba mirando el techo de su pequeño apartamento, el insomnio alimentado por el miedo, la ira y la abrumadora sensación de injusticia. Llegó un momento, una noche particularmente oscura, en que Elara se enfrentó a la posibilidad real de ir a la cárcel, de que su vida, ya de por sí austera, quedara arruinada para siempre. La imagen de una celda fría, la pérdida total de su libertad,
El estigma de ser una criminal era insoportable. Se sintió tentada a huir, a simplemente desaparecer de la ciudad, a volver a su patrón de evitar el conflicto y la confrontación. Podría tomar sus pocas pertenencias, el poco dinero que le quedaba, y subirse a un autobús sin mirar atrás. La idea era seductora en su simplicidad, la promesa de escape, pero luego una imagen pasó por su mente, el broche de plata que había caído de su bolsillo, el emblema del árbol y los leones, un símbolo de fortaleza y linaje, el recuerdo de su abuelo, de su mirada de acero y su inquebrantable sentido del honor. ¿Sería eso lo que él querría? ¿Que huyera de la verdad, de la injusticia? Como una cobarde no, la chispa de determinación que había sentido en la oficina de seguridad se avivó en un fuego lento. No iba a permitir que la señora Valerius la aplastara. No iba a dejar que una mentira definiera su vida. La presión se intensificó cuando recibió una citación oficial del tribunal. La fecha para una audiencia inicial estaba fijada para dentro de una semana. 7 días para encontrar una manera de probar su inocencia. 7 días antes de que su destino quedara sellado. El tiempo se le escapaba entre los dedos como arena fina. La desesperación la acorralaba, pero también la impulsaba. Sin que Lara lo supiera, había una esperanza silenciosa en la sombra. El señor Esteban Mendoza, el detective retirado, había estado siguiendo la historia de cerca en las noticias. Cada artículo, cada comentario público, reafirmaba su convicción de que había una injusticia grave. La forma en que la señora Valerius había actuado, la rapidez con la que se había deshecho del asunto, la falta de una investigación real, todo apestaba a encubrimiento o, al menos, a una negligencia conveniente. Con la discreción y el sigilo que solo años de experiencia podían dar, el señor Mendoza comenzó a investigar por su cuenta. Visitó Elegancia Supreme, haciéndose pasar por un cliente curioso. Observó las cámaras de seguridad exteriores, los ángulos muertos, los patrones de los empleados. Recordó la forma en que la ciudadanía Valerius había gesticulado, la forma en que había buscado en su propio bolso antes de la acusación pública. Habló con el personal de limpieza, con los guardias de seguridad, con las vendedoras, extrayendo pequeños detalles, como migas de pan que la policía, apresurada por complacer a una VIP, había pasado por alto. Recopilaba testimonios, grabaciones parciales, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre lo que realmente había sucedido ese día. Era un trabajo lento y minucioso, realizado en las sombras, pero el señor Mendoza sentía que estaba en el camino correcto. En su apartamento, Lara levantó el teléfono. Su mano temblaba ligeramente mientras lo sostenía. Buscó en su agenda de contactos, deslizándose más allá de los números que ya no respondían. Se detuvo en un nombre que no había visto ni marcado en años, una conexión que había cortado deliberadamente hacía mucho tiempo, por razones que ahora le parecían insignificantes frente a la inminente catástrofe. Era el único número que podría ofrecerle una mínima esperanza. La única persona que, quizás, creería su historia sin juzgarla, sin verla solo como una empleada de contrato acusada de robo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho y un nudo en la garganta. Marcó. La llamada era para su abuelo. El aire en la sala del tribunal, abarrotada y sofocante, pesaba como una mortaja. Lara estaba sentada en la silla, sintiendo el escrutinio de cada par de ojos, cada susurro, cada juicio implícito. Su defensor público, el joven abogado, balbuceaba una defensa débil, sus palabras ahogadas por la vehemencia de la acusación. Frente a ella, la señora Valerius se regodeaba, su rostro una máscara de arrogancia y triunfo. Había organizado esta audiencia preliminar como un espectáculo, una demostración de su poder e influencia, asegurándose de que la prensa estuviera presente, con cámaras parpadeando y micrófonos apuntando, y, como he dicho, Excelencia, declaró la señora Valerius, su voz dramática resonando por la sala. Esta empleada, de la que no tengo ni el más mínimo respeto, ha cometido un acto despreciable. Es una vergüenza para Elegancia Supreme y para la sociedad. Exijo justicia. Exijo que se le imponga la pena máxima
y que sirva de ejemplo para otros que osen robar a quienes trabajamos duro por lo nuestro. Sus palabras, llenas de veneno, estaban calculadas para aplastar a Elara. Elara apretó las manos bajo la mesa, su corazón latiéndole desbocadamente. Sentía el terror, un frío glaciar que la paralizaba. Parecía que todo estaba perdido. Justo en ese instante, un murmullo recorrió la sala. Las puertas de roble macizo, que hasta ahora habían permanecido cerradas, se abrieron con un chirrido solemne. Una limusina negra de lujo, tan pulcra y brillante como las joyas de elegancia supreme, se detuvo sin hacer ruido frente al edificio del juzgado. De ella descendió un hombre. No era joven. Sus cabellos blancos eran tan inmaculados como la nieve fresca, y su rostro estaba surcado por profundas líneas que hablaban de una vida de decisiones y responsabilidades. Llevaba un impecable traje de corte clásico, y cada uno de sus movimientos emanaba una autoridad tranquila, una presencia que dominaba el espacio con una mera mirada. Sus ojos, de un azul penetrante, recorrían la sala con una intensidad que hacía que la gente bajara la vista. Era don Ricardo Valdivieso, uno de los hombres más influyentes y respetados del país, cuyo nombre era sinónimo de poder, ética y una vasta fortuna que abarcaba industrias y continentes. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Los periodistas dejaron de escribir, los abogados se quedaron con la boca abierta, y la señora Valerius, que estaba a punto de asestar su golpe final, se detuvo, su voz ahogándose en su propia garganta al reconocer la figura imponente. Don Ricardo no dudó. Sus pasos eran firmes y decididos mientras cruzaba la sala, ignorando las miradas de asombro y las reverencias silenciosas. Su mirada se fijó en Elara, sentada en la silla, pequeña y vulnerable. Se acercó a ella y, en un gesto que conmovió a todos, puso una mano suave pero firme sobre su hombro. Elara, dijo, su voz, aunque grave, contenía una mezcla de reproche y un profundo afecto que solo un padre o un abuelo pueden sentir. Porque, mi niña, no me llamaste antes. Elara, con lágrimas en los ojos, se levantó y se refugió en el abrazo de su abuelo. La incredulidad se apoderó de la sala. Abuelo, ¿esta joven? Y don Ricardo Valdivieso. Permítame aclarar algunas cosas, dijo don Ricardo, su voz ahora alzándose con una autoridad que no admitía réplica. Esta joven, Elara, no es una empleada por contrato cualquiera. Como ustedes la han etiquetado, ella es Elara Valdivieso, mi nieta, la única heredera de mi fortuna y de todo el imperio Valdivieso. La revelación cayó como una bomba. Las cámaras comenzaron a parpadear incesantemente. Los periodistas garabateaban frenéticamente en sus libretas. Don Ricardo luego sacó de su propio bolsillo un broche idéntico al que Elara había dejado caer en la oficina de seguridad. Era el mismo diseño, el árbol estilizado y los leones rampantes. Explicó, mostrando el broche a la sala, es el distintivo de nuestra familia, el símbolo de los Valdivieso, un broche que solo el patriarca y su heredera pueden llevar. Mi nieta lo ha llevado desde que era una niña, un recordatorio de sus raíces y de la dignidad que debe mantener, no importa la circunstancia. Este detalle, sembrado en el capítulo 1, ahora adquiría todo su significado, uniendo el misterio con la revelación. En ese momento crucial, el señor Esteban Mendoza, el detective retirado, que había seguido discretamente a don Ricardo hasta la sala, dio un paso adelante. Llevaba consigo una tablet y un sobre manila. Con su permiso, don Ricardo, dijo, asintiendo respetuosamente, he reunido algunas pruebas que creo que son pertinentes. Si bien mi investigación fue extraoficial, creo que el tribunal querrá ver esto. El señor Mendoza proyectó en una pantalla grande las imágenes de las cámaras de seguridad de Elegancia Supreme. Los videos, cuidadosamente editados, mostraban el momento en que la señora Valerius se probaba el collar. Se la veía hablando, gesticulando, y luego, en un momento de distracción y arrogancia, se veía claramente cómo, en lugar de devolver el collar a la vitrina, la señora Valerius, en su prisa y vanidad,
lo deslizaba descuidadamente en su propio bolso, en un compartimento interior, y luego cerraba la cremallera, como si lo hubiera guardado por costumbre. Después, un instante de confusión en su rostro, un toque a su cuello y al joyero, y luego el grito de «¡Robo!». La sala estaba en un silencio absoluto, solo interrumpido por el leve zumbido del proyector. Las imágenes eran irrefutables. La verdad, cruda y evidente, se desplegaba ante los ojos de todos. No había sido un robo externo, había sido el propio descuido y la avaricia de la señora Valerius, su propia falta de atención al detalle y su impulsiva necesidad de culpar a alguien más. La señora Valerius, al ver las imágenes, se puso de pie, su rostro antes arrogante, ahora desfigurado por el pánico y la vergüenza. No, esto es una manipulación, una trampa. Yo no... Sus excusas balbuceantes se desvanecieron ante la fría y penetrante mirada de don Ricardo. No había necesidad de palabras. Su desilusión era un juicio más severo que cualquier veredicto legal. Sin decir una palabra más, la señora Valerius, que un momento antes había sido la dueña de la sala, la acusadora implacable, se dio la vuelta. Su porte altivo se había derrumbado en un segundo. Con el rostro desencajado por la vergüenza y el miedo a las repercusiones, huyó de la sala del tribunal, esquivando a los periodistas atónitos, desapareciendo entre la multitud sin mirar atrás. Su prestigio se derrumbaba al instante, su nombre ahora manchado por su propia deshonestidad. El silencio inicial en la sala fue seguido por un murmullo creciente. De la incredulidad se pasó al asombro y finalmente a una explosión de susurros, murmullos de admiración y un profundo remordimiento en los rostros de quienes habían juzgado a Elara. El señor Beaumont, lívido y sudando frío, intentó acercarse a don Ricardo, balbuceando disculpas. Don Ricardo, lo lamento muchísimo. No teníamos idea, pero don Ricardo lo detuvo con una mano. Su mirada fría y cortante, un claro indicio de que sus disculpas eran demasiado tardías. La vindicación de Elara fue completa, pública e irrefutable. Ya no era la humilde empleada por contrato. La acusada de robo era la nieta de don Ricardo Valdivieso, una joven cuya dignidad había resistido la prueba más brutal. La justicia se había servido, no por la fuerza, sino por la verdad revelada en el momento preciso. La humillación pública de la señoría Valerius en la sala del tribunal fue solo el principio de su caída en picada. Las imágenes de las cámaras de seguridad, una vez reveladas, se difundieron como la pólvora, no solo en la prensa local, sino a nivel nacional e internacional. La historia de la socialité que acusó falsamente a una humilde empleada se convirtió en un caso de estudio sobre la arrogancia y el prejuicio. La investigación policial, que antes había sido una formalidad sesgada, ahora se centró en ella, acusándola de difamación, perjurio y obstrucción a la justicia. Sus antes numerosos contactos, temiendo la asociación con un escándalo tan público, la abandonaron. Las invitaciones a eventos sociales dejaron de llegar. Sus negocios sufrieron un boicot silencioso y sus bienes comenzaron a ser embargados para hacer frente a las cuantiosas demandas por daños y perjuicios presentadas tanto por Elara como por Elegancia Supreme, que, irónicamente, también sufrió un golpe a su reputación por su mala gestión inicial del incidente. La señora Valerius, la mujer que había jurado arruinar la vida de Elara, se encontró perdiéndolo todo: su estatus social, su fortuna y, lo más doloroso para ella, el respeto y la admiración que tanto valoraba. Su destino fue un reflejo exacto de su crueldad y su manipulación. Mientras la señora Valerius se desmoronaba, el señor Beaumont, director de Elegancia Supreme, enfrentaba sus propias consecuencias. Después de la revelación de don Ricardo y la evidencia del señor Mendoza, su posición se volvió insostenible. Sin embargo, a diferencia de la señora Valerius, el señor Beaumont no era inherentemente malvado, solo un hombre débil y cobarde. Atrapado entre la presión de una VIP y el temor a las repercusiones, al día siguiente de la audiencia, acudió personalmente a la mansión Valdivieso, donde Lara y su abuelo
lo recibieron en un salón sobrio pero elegante. El señor Beaumont se veía demacrado. Su traje pulcro ahora parecía abrumadoramente grande. Don Ricardo... Elara, no hay palabras para expresar mi arrepentimiento, comenzó. Su voz apenas un susurro. Mi comportamiento fue imperdonable. Permití que el miedo a un escándalo y la presión de la señora Valerius nublaran mi juicio. Fui un cobarde. Lo siento profundamente. Elara, por el dolor y la humillación que te causé, estaba equivocado al dudar de ti. Prometo hacer todo lo que esté en mi poder para reparar este daño. Aunque sé que algunas cosas son irreparables, sus disculpas, aunque tardías, sonaban sinceras. El peso de su error lo había aplastado. Se comprometió a implementar políticas de protección a los empleados en elegancia supreme, a mejorar las investigaciones internas y a asegurar que ningún trabajador, sin importar su puesto, fuera tratado con tal desprecio y prejuicio. Incluso ofreció a Elara cualquier puesto en la empresa, incluso la gerencia de un departamento clave, como un intento desesperado de redimirse. Elara escuchó sus palabras con calma, sin una pizca de rencor en sus ojos. Aprecio sus disculpas, señor Beaumont, dijo, su voz suave pero firme. Pero no, mi tiempo en elegancia supreme ha terminado. Mi camino está en otra dirección. Don Ricardo sonrió con orgullo a su nieta. Así es, dijo a Beaumont. Elara tiene ahora responsabilidades mayores. Mi imperio necesita su visión y su ética. Se volvió hacia Elara con una mirada cálida. Elara, te ofrezco la oportunidad de reintegrarte por completo en el grupo Valdivieso, no como una figura decorativa, sino para liderar y expandir nuestros proyectos de responsabilidad social. Sé que siempre te han interesado las causas justas, la ayuda a los más vulnerables. Es una oportunidad para usar tu inteligencia, tu compasión y tu experiencia para un bien mayor, algo que, sé, siempre has anhelado en silencio. Los ojos de Elara brillaron. Esta oportunidad no era solo material, aunque el imperio valdivieso era vasto. Era la posibilidad de dar un propósito a su vida, de usar su mente y su corazón para impactar positivamente el mundo. Era lo que había estado buscando inconscientemente en su tranquila vida de contrato. Acepto, abuelo, con todo mi corazón, dijo, una sonrisa genuina floreciendo en su rostro. La cicatriz de la injusticia aún estaba allí, pero ahora era una fuente de fuerza y motivación, no de amargura. Esa noche, Elara y don Ricardo compartieron una cena tranquila en la biblioteca de la mansión. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzarinas sobre los estantes llenos de libros. Sé que te preguntaste por qué te dejé vivir de esa manera. Elara, comenzó don Ricardo, su voz suave. Después de la tragedia de tus padres y la traición de algunos de nuestros asociados que intentaron aprovecharse de la situación, quise protegerte. Quise que crecieras con una comprensión real del mundo. Sin el peso y las tentaciones de nuestro apellido, quería que aprendieras el valor del trabajo duro, la resiliencia, la dignidad personal, sin las capas de privilegio que a menudo ciegan a las personas. Elara asintió, su mirada fija en las llamas. Lo entiendo, abuelo. Fue difícil a veces, sí, pero la verdad es que esa experiencia me hizo quien soy. Me enseñó a ser fuerte, a valorar cada pequeña cosa, a no dar nada por sentado. Me hizo ver la injusticia de cerca. Me forjó. Sus ojos se encontraron con los de su abuelo, y una profunda comprensión los unió. La reconciliación no fue solo de parentesco, sino de almas. Su vínculo, fortalecido por la adversidad y la verdad, se hizo inquebrantable. El señor Esteban Mendoza, el detective retirado, no fue olvidado. Don Ricardo lo recompensó generosamente por su diligencia y su inquebrantable sentido de la justicia. El señor Mendoza, a su vez, rechazó gran parte de la recompensa monetaria, pero aceptó un puesto como consultor de seguridad para el grupo Valdivieso, no por el dinero, sino por la oportunidad de trabajar con personas que valoraban la integridad. Se convirtió en un amigo de confianza de Elara, un mentor silencioso, el primer aliado que vio la luz en ella. La calma había regresado, pero era una calma diferente,
una forjada en el fuego de la adversidad y pavimentada con la verdad. Las cenizas del pasado no eran solo polvo, sino el abono para un futuro próspero y significativo. Un año después, la brisa suave de la mañana acariciaba los ventanales de su espaciosa oficina en el rascacielos corporativo de Valdivieso. Ya no era la pequeña y anónima empleada por contrato. Puliendo vitrinas, ahora, el Lara Valdivieso era una fuerza a tener en cuenta, no solo como la heredera del vasto imperio de su abuelo, sino como una líder por derecho propio. Su inteligencia, forjada en la humildad y la adversidad, y su inquebrantable ética de trabajo, pulida por años de labor manual, la habían convertido en una figura respetada en el mundo empresarial y filantrópico. No era solo un título, ella se había ganado un respeto genuino, transformando el Departamento de Responsabilidad Social del Grupo Valdivieso en un motor de cambio. Había lanzado la iniciativa Puentes de Oportunidad, un programa ambicioso que ofrecía capacitación, mentoría y acceso a capital inicial para trabajadores por contrato y jóvenes talentos de entornos humildes que, como ella, enfrentaban barreras invisibles. Su visión era clara: romper el ciclo del prejuicio y la marginación, abriendo puertas a aquellos que tenían el potencial, pero no el privilegio. Su vida era plena, equilibrada, y había encontrado un propósito más allá de la mera supervivencia. Las reuniones de la junta directiva se alternaban con visitas a centros comunitarios. Su presencia en ambos mundos era igualmente auténtica. La conexión con su abuelo, don Ricardo, se había profundizado, anclada en un amor y respeto mutuos que la experiencia compartida había sellado. Eran un equipo, una familia, con un legado que iba más allá de la riqueza material. El Lara, sin embargo, no olvidaba de dónde venía. Su experiencia en elegancia supreme, aunque dolorosa, había sido un crisol que la forjó. Fue esa misma experiencia la que la impulsó a establecer la fundación El Ara's Hope. Esta iniciativa no solo se centraba en la capacitación, sino que ofrecía asesoramiento legal pro bono y apoyo financiero a personas que habían sido injustamente acusadas o marginadas en sus lugares de trabajo. El Ara misma, a pesar de su apretada agenda, dedicaba las tardes de los martes a impartir talleres. Compartía su propia historia, no como una víctima o una tragedia, sino como una lección de resiliencia, la importancia de la dignidad y la capacidad del espíritu humano para superar la adversidad. Sus palabras resonaban con autenticidad, inspirando a muchos. Ella se había convertido en un faro de esperanza, un símbolo viviente de que la justicia, aunque lenta, a menudo prevalece, y que el pasado, por oscuro que sea, puede ser el cimiento de un futuro luminoso. La historia termina con el Ara, no en un opulento salón de baile o una reunión de negocios de alto nivel, sino en un modesto centro comunitario en las afueras de la ciudad. El sol de la tarde se filtraba por las grandes ventanas, bañando la sala con una luz cálida y dorada. Estaba sentada en círculo con un grupo de jóvenes y adultos, sus rostros una mezcla de esperanza y vulnerabilidad. Los escuchaba atentamente, sus ojos compasivos, su sonrisa suave pero firme, en su mano no como un accesorio de lujo, sino como un talismán de su propio viaje. Sostenía su antiguo broche de plata, el emblema familiar con el árbol estilizado y los leones rampantes. La pátina del tiempo lo hacía aún más hermoso, un recordatorio silencioso de la vida que había dejado atrás y de la fuerza que encontró en la adversidad. No era un signo de riqueza o de estatus, sino un símbolo de la dignidad inquebrantable que había aprendido a honrar. La luz del sol iluminaba su rostro sereno y decidido. El Lara Valdivieso era la prueba viviente de que la verdadera dignidad reside en el carácter, en la compasión y en la valentía de defender la verdad, no en el apellido o en la fortuna. Su legado no era el oro y la plata, sino la esperanza que sembraba en cada vida que tocaba. Si esta historia conmovió tu corazón, si te recordó que el coraje puede alterar destinos y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad más profunda, por favor, deja un comentario. Comparte esta historia con aquellos que necesitan inspiración. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias.